Shalom, bendiciones para todos. Dando muchísimas gracias a nuestro Padre que nos permite llegar a todos ustedes a través de este medio. Y en esta oportunidad, en un tiempo tan importante como lo es el mes de Elul. Un mes donde profundizamos esa relación con nuestro Padre, donde hacemos esas reflexiones, ¿no? Ese trabajo interno de meditar, de evaluar nuestra vida, de poder rectificar, corregir todo aquello que puede ser un obstáculo en nuestro desarrollo espiritual y sobre todo en el crecimiento personal. Ese comportamiento, esa conducta, esa actitud que tenemos que camina de espalda o expresa todo lo contrario a lo que la instrucción santa establecida por el Eterno demanda. Así que este mes de Lul, que es un mes de acercamiento, es un mes de arrepentimiento, es un mes de grandes cambios. Procuramos siempre, a través del estudio, de la oración, de la recitación de los salmos, estar en esa intimidad con el Eterno, mucho más que en otros tiempos, porque recordemos que el mes de Lul es el mes sexto. Y el mes séptimo, el primer día, tenemos la celebración de Yom Teruah, la celebración de la venida del Mashiach, del establecimiento del reino, cuando empezaremos a ver la culminación de este plan de redención, ya que quedaría solamente el último día establecido por el Padre, ese día profético que son 1000 años, a través del reino del Baruch HaShamayim, con nuestro Mesías Yehoshua como Melech. Así que este mes de Elul es como una antesala, un preámbulo que nos prepara espiritualmente para estar en las mejores condiciones y ese nivel de santidad que dice la Escritura que sin él nadie podrá ver al Eterno. Así que este mes es sumamente importante y para comenzar quisiera leer en Hechos capítulo 3 verso 19 lo que dice la Escritura. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Eterno tiempos de refrigerio. Qué interesante porque miren que tiene dos expresiones que a veces como que no se relacionan o que la gente no toma en consideración y son arrepentimiento y conversión. El arrepentimiento o lo que vemos nosotros como teshuvah es la expresión hebrea que viene de la raíz shud y esta expresión habla de devolverse, de apartarse, de enderezar, de volver al punto de donde nos desviamos. O sea, la Teshuvah viene a ser la acción que vemos de forma muy clara explicada por el Mesías a través de la parábola del hijo perdido o pródigo, o la parábola del hijo menor, donde vemos a un hombre que se da cuenta de que a través de su vida ha hecho cosas que violentan principios y fundamentos establecidos desde el cielo, pero que también ha atentado y deshonrado a su padre, que ha hecho cosas contrario a estos principios y la deshonra, la humillación a su padre al pedir una herencia estando vivo, y él empieza a meditar y evaluar y toma una decisión, y es el arrepentimiento a la Teshuvah. La Teshuvah es un camino donde la persona decide volver al punto del cual se desvió y caminar nuevamente como venía caminando antes de desviarse. O sea, la Teshuvah trae en el ser humano, y de allí la importancia, como lo enseñan los rabinos, el Baal Teshuvah, el hombre que se arrepiente, llega a un nivel espiritual muy elevado, más que un sádic, porque dice que de él emana una fuerza interna muy profunda para hacer aquello con esfuerzo, perseverancia, constancia, lucha por alcanzar, porque está entendido de lo que representa el estar alejado o retirado del Eterno. Son aquellas cosas que tú haces en la vida que te sacuden, que generan un punto de quiebre y empezamos a ver un antes y un después del desvío. Y en este caso, la escritura nos dice arrepentíos y convertíos. En pocas palabras,
Tiene que haber internamente esa reflexión, esa meditación que nos haga rectificar, decir, vamos a volver al punto de donde me desvié, pero tiene que haber una conversión, tiene que haber un proceso de cambio, tiene que haber una rectificación. Hay gente que lo que tiene es remordimiento, que se sienten mal por lo que hicieron, porque quedaron mal, porque de pronto lo que hicieron hizo que la gente tenga un testimonio de él que no es, y otras cosas que tienen que ver más con el agradar al ser humano. ¿Cómo quedo yo delante de la persona? Más que al Eterno que siempre nos ve. Por lo tanto, cuando hablamos de la Teshuvá, es vista como la acción del hombre que después de transitar el camino en santidad, se desvía consciente o inconscientemente, dándose cuenta de la pérdida al valorar, al reconocer lo que ha perdido. Basado en ello, toma la decisión de retornar al lugar de origen establecido por el Padre. Ese proceso de retorno es un medio de quebrantamiento, ya que el Eterno utiliza este medio para que el hombre pueda identificar y rechazar por completo todo aquello que originó que se desviara, para no incurrir más en él. O sea, se debe trascender, porque eso es lo que nos va a ayudar a ver más allá y salir del estancamiento. Esto nos muestra que cuando una persona hace teshuvá, en esa área nunca es el mismo. O sea, lo vivido ha sido tan fuerte y le ha impactado tanto que los grandes rabinos, los grandes sabios enseñan que la persona termina detestando esa acción que hizo. Y por lo tanto, todo lo que pudiera generar una condición que lo lleve a ese punto, siempre la va a evitar, se va a alejar. Siempre va a ser así. No en vano, la escritura en Lucas capítulo 15, verso 7 dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Dice que cuando un pecador se arrepiente. Ahora, esto debemos entenderlo en su contexto, porque no está hablando de gente incrédula, no está hablando de lo que la gente llama inconverso, porque está hablando de un pecador y de un arrepentimiento. El que peca o el que incurre en pecado es un hijo que ha afectado su relación con el Padre a violentar ciertos mandamientos que son los que regulan esa relación. Mandamientos que son conocidos como Misbot Ben Adán Lamacón, los mandamientos entre el Eterno y el hombre. Al momento en que este hombre peca, que este hijo peca, su relación queda afectada. Y por eso puede hacer teshuvá, arrepentirse, o sea, volver al punto de donde se debió. El que está en el mundo, el inconverso, el gentil, que es una persona que no tiene pacto, que no tiene relación con el Eterno, él se debe convertir porque sus acciones, que son vistas como iniquidad o impiedad, son las que debe dejar a un lado. Por eso es que el inconverso, la teshuvá no le aplica, porque la teshuvá es volver al punto de donde se desvió. Y él nació en esa condición, como dice la palabra, destituido de la presencia del Eterno. Él está buscando un derecho legal a través de la justificación que le permita ahora tener una relación con el Eterno y como dice la Escritura en Juan, entonces se convierte en hijo del Eterno porque se le da ese derecho legal, esa autoridad, porque ha aceptado y ha reconocido tanto el Eterno como a su Mesías como instrumento de justificación y la Torá como instrumento de santificación. Entonces, dice la Escritura que un pecador que se arrepiente, o sea, estamos hablando de un hijo que se apartó. Esto no quiere decir que no sea importante que alguien que está en el mundo que se convierte. Lo que estoy aclarando es la cita, porque regularmente vemos que en la religión la gente que está en el mundo le dice, bueno, pase adelante y pida perdón por sus pecados y arrepiéntase. Y eso legalmente o bíblicamente no son los términos que aplican. O sea, debemos aprender a llamar las cosas por su nombre, basado en estos principios. Y en este caso,
Lo que aplica a la persona es que se conviertan de sus malos caminos, que sí es la expresión que nosotros vemos cuando se le habla a los gentiles, porque no son hijos, no tienen identidad, no tienen pacto. Entonces se tienen que convertir, pasar de criaturas a hijos. Y esto es visto como un nuevo nacimiento. Este nuevo nacimiento que traerá una nueva vida en esta persona que ahora se ha convertido de sus malos caminos. Esto nos muestra la importancia, la relevancia que tiene este mes de Lul como mes de mucha reflexión. Considero que si nosotros no meditamos en nuestros actos, no pasamos un tiempo de reflexión, haciendo una introspección, revisando nuestra vida, cómo ha sido mi comportamiento, cómo ha sido mi conducta, mis actitudes, sobre todo el hecho de rectificar las cualidades negativas. Todas esas cosas que nosotros vemos de prepotencia, de orgullo, de soberbia, de mentira, de celo, de envidia, de rencores, de raíces de amargura, de deshonestidad, de falta de integridad, de irrespeto. Y tantas cosas que aparecen que vemos en la escritura que a veces las colocan como obras de la carne. Si esas cosas nosotros no las evaluamos, la pregunta que tenemos que hacer es, ¿qué ha hecho la Torah en nuestra vida? O sea, tener un conocimiento que no nos lleve a un cambio, a un crecimiento personal, eso es letra muerta. La palabra, la Torah, es una instrucción para cambiar nuestras vidas, es un espejo que nos muestra nuestra condición y en quién te quieres convertir. Yo me veo de esta forma, pero quiero verme de esta manera. Yo no puedo seguir siendo el mismo, yo tengo que convertirme en otra persona. Ese es el objetivo de la Torá y por eso el Tikkun Nefesh, la rectificación del alma. Y eso es lo que nos llevará al Tikkun Olam o la rectificación del mundo. Pero hay personas que estudian, tienen un conocimiento y nada de esto lo llevan a la práctica para ver cómo mejorar o cómo cambiar. O sea, pareciera que el ser humano asume que su vida está bien, que por tener un conocimiento está bien delante del Eterno y resulta que no es así. Hay gente que tiene mucho conocimiento y grandes conflictos internos, crisis de identidad, problemas serios de matrimonio, actitudes que son delante del Eterno completamente rechazadas por la manera como se comportan o actúan con sus padres, personas que con sus hijos actúan de manera que no debe ser, pero tienen mucho conocimiento. Ese conocimiento que está en el alma y que no produce ningún cambio es letra muerta. Dice la escritura en Isaías capítulo 55, versos 6 en adelante, buscad a Adonai. Lo dice de manera imperativa. Buscad a Adonai mientras puede ser hallado. Llamadle, y lo dice de una vez y forma imperativa, en tanto que está cercano. Entonces mire lo que dice aquí. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Adonai, el cual tendrá de él misericordia, y al Elohim nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Cuán importante es eso? Y nosotros debemos entonces meditar mucho en lo que dice al final. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Eterno. Como yo piense, no significa que así piensa el Eterno. O sea, hay personas que sin tener un fundamento asumen, esto es correcto, lo que yo estoy haciendo está bien, esto es así. Y no deberíamos asumir que tenemos la verdad absoluta. Nosotros tenemos parte de la verdad absoluta. Nosotros tenemos cosas que nos han venido revelando de la verdad absoluta. Y en la medida en que esa verdad se va revelando, y evidentemente por ser revelación conlleva un cambio, a diferencia del conocimiento, es que vamos a empezar a ver en nosotros cómo el Eterno sigue tratando, cómo el Eterno nos sigue mostrando grandes cosas. Pero no podemos esperar que un simple conocimiento, por más que yo lo tenga bien afianzado,
y lo sepa en hebreo, en griego, con toda la cita, las palabras, las letras, el valor numérico, lo que sea. Pero si yo esa palabra no la pongo en práctica, si esa palabra no produce cambios en mi vida, no tiene sentido, no vale nada. Para muchas personas es más fácil colocarse una equipa, colocarse un talí, que cambiar su corazón. Cuando vemos nosotros la escritura, siempre lo que muestra el Eterno es que el problema del hombre es el corazón incircunciso, un corazón endurecido. Y eso es lo que necesitamos trabajar. Necesitamos trabajar internamente todo aquello que sea un obstáculo para que el Eterno pueda procesar nuestra vida. Esos procesos nos tienen que llevar a un quebrantamiento. Y como eso genera conflictos internos, esos conflictos emocionales la gente no los quiere vivir. Por eso es que a la gente le gusta la parte histórica, los personajes, que si las leyes, que le expliquen todo esto. Pero cuando nosotros entramos a estudiar temas que tengan que ver con usar, con la parte ética, la parte moral, la parte de principios, el comportamiento, cómo moldear la conducta, cómo cambiar la actitud, cómo forjar carácter. Esos no son los temas que estamos viendo en las redes, no son los temas que más promueven aquellos que hablan de las escrituras bajo la perspectiva hebrea. Porque eso va más allá de lo que nosotros queramos colocarnos por fuera, cuando por dentro seguimos siendo sepulcros blanqueados. Ese fue el llamado del Mesías. O sea, no estamos entendiendo lo que representa esta palabra que nos está llegando gracias al Eterno, como dice la Escritura en Hechos 3:21, que está restaurando todas las cosas, que nos está llegando ahora directamente desde su fuente. Pero lo que nos está llegando directamente de su fuente es para cambiarnos por completo. Usted y yo no pudimos seguir siendo los mismos. Hemos cometido muchas faltas, muchos errores, hemos lastimado, hemos dañado. Y no podemos seguir siendo iguales. Dentro de nosotros tiene que haber algo que nos impacte, que nos llame la atención, que nos haga despertar, una alerta, una alarma. Y eso es lo que está haciendo el Eterno, y en este mes de Elul es más propenso para ello. O sea, las condiciones espirituales están porque emerge del Eterno una fuerza espiritual, que aquel que está buscando el cambio, que está buscando todo esto, el Eterno empezará a tratar. Para muchos va a ser difícil salir de esa zona de confort. Para muchos va a ser difícil asumir los cambios. Desaprender no es sencillo. Pero si no es así, vamos a seguir viviendo una mentira. Vamos a seguir caminando en el autoengaño, pensando que estamos bien cuando nuestras acciones demuestran que no es así. Dice la palabra en Hechos 17:30. Hechos 17:30 dice la palabra, pero Adonai, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. En este tiempo, si en aquel momento de Hechos 17 dice la Escritura que el Eterno manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan, el llamado ahora es mucho más fuerte. Estamos viendo lo que dice la misma Escritura, el amor de muchos se está enfriando. Estamos viendo la apatía, el desgano, la frialdad, la indiferencia que se vive como creyentes. Todas las cosas que se están viviendo dentro de las congregaciones, todas las cosas que están surgiendo en este mundo, cómo este sistema va agarrando mucho más fuerza y la gente está entretenida en charlas motivacionales sin tratar las causas que están originando los problemas. Todo lo que estamos observando en el mundo entero, donde la gente habla de derechos para violentar principios, matrimonios igualitarios, abortos y tantas cosas que van en contra de las escrituras y donde la gente está reclamando esos derechos.
derecho a poder vivir contra los principios y fundamentos que nos demanda el Eterno para caminar en santidad. O sea, no se está atacando la causa. La gente está entretenida con la consecuencia y haciéndole ver al mundo o a las personas para que no se sienta tan mal, que no se preocupe, que está bien, que siga adelante, que crea, que confiesa, pensamiento positivo y una serie de cosas místicas y gnósticas que no tienen sentido. Y sigue la gente en el mismo desierto. Sigue la gente actuando contrario al Eterno. Y son los temas que la gente no quiere oír. Son los temas que la gente no está procurando. O sea, la frialdad es tan fuerte que crea un estancamiento y ese estancamiento es el que está haciendo que la gente esté en medio de un desierto sin darse cuenta. Eso es lo que está trayendo como resultado que muchas personas estén viviendo de espalda al Eterno y piensen que su vida está bien. Los rabinos enseñan que en el mundo sin la Teshuvah no podría existir. En el Talmud se enseña que Adonai primero creó la Teshuvah y luego creó el mundo. Los Hasid enseñan que Sadiak estableció que para hacer Teshuvah debe hacerse lo siguiente, y son 4 elementos que quiero mencionar. Primero, renunciar al pecado y a la transgresión. Segundo, sentirse mal por lo que se hizo por ser incorrecto. Nadie se arrepiente riéndose ni festejando. Tiene que haber un quebrantamiento. Tenemos que ser responsables de nuestros actos. La culpa puede ser algo que nos motiva al cambio, pero no podemos vivir con la culpa. La culpa es un sentimiento destructivo cuando no se sabe manejar. Entonces, en el momento nos podemos sentir culpables, ok, sí, pero ya está, lo dejo a un lado, me hago responsable de mis acciones, corrijo y tengo que seguir adelante avanzando. No me puedo quedar estancado en ello. El pasado no lo vamos a cambiar. Lo que sí podemos construir es un mejor presente para que cuando miremos hacia atrás podamos ver mejor las cosas. Aunque nuestra mirada siempre tiene que estar en el futuro, por principio de redención. Lo mejor siempre está adelante. El tercer elemento que dice Sadiak es pedir perdón al Eterno al confesar el pecado. El perdón no se pide en la mente pensándolo, se declara, se dice, para que afecte los sentidos. Porque al declararlo, nosotros los vamos a oír y eso golpea el alma. Y el último punto que dice Sadiak es no volver a repetir el pecado. ¿Por qué? Porque si no es así, lo que hay es un remordimiento. Hay personas que dirán, pero es que podemos pecar. Y sí, es verdad. Pero tiene que ser el resultado de una lucha para no hacerlo. No entregados al pecado. No deleitándonos en el pecado. No caminar de forma complaciente con el pecado. Sino en medio de una lucha, de un esfuerzo por mejorar, por cambiar. Pero puede haber un momento en el cual en medio de debilidad pequemos en esa misma área. Claro que sí, pero va a llegar un momento en que la podemos dominar. Va a llegar un momento en que ejercemos ese dominio propio y podemos ir minimizando el efecto que produce esa condición que hace que reaccionemos de una forma en la cual pecamos. Claro que sí podemos mejorar. Dice la palabra en Romanos capítulo 2, versos 5 al 7. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Adonai, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Claramente el problema es tu dureza, el corazón no arrepentido. Hasta que no entremos en verdad en una reflexión profunda, hasta que no evaluemos realmente lo que estamos haciendo, lamentablemente vamos a seguir cometiendo errores, pero llenos de un conocimiento, mucha letra, pero ningún resultado.
Dijo Rabí Ismael, si no fuese por el hecho de que Adonai creó el arrepentimiento, si cada día él no extendiese su mano para recibir a aquellos que retornan a él, entonces el mundo no podría existir. Y eso es una gran verdad. Eso es una gran verdad. Y si eso no existiera, tuviéramos grandes problemas. Tuviéramos grandes problemas porque ¿cómo pudiéramos vivir? Nosotros necesitamos evaluar muy bien cómo estamos llevando nuestra vida. Necesitamos evaluar muy bien y no dar por hecho de que, oye, no es perfecta. O decimos, no, mi vida no es perfecta, pero tampoco hacemos nada para perfeccionarla. Hay gente que dice, no, yo cometo errores. Ok, pero ¿cuánto estás luchando para no cometerlos? No, yo no soy santo. Yo hago mis cosas a veces, pero ¿qué estás mejorando para, qué estás haciendo para mejorar esas cosas que a veces haces que están mal? Mire, yo estoy plenamente convencido cuando leemos de los sabios tantas cosas, ¿no? Cuando leemos todo aquello que el Eterno reveló a nuestro pueblo y que a través de la historia, a lo largo de la misma, a través de grandes rabinos, de grandes sabios, siempre el objetivo ha sido que el hombre mejore. ¿En quién nos estamos convirtiendo? ¿Quiénes somos? Cuando vemos la Torah como un espejo, me tiene que mostrar quién soy. Y al mostrarme quién soy, yo no puedo sentirme satisfecho con lo que estoy viendo. El problema es que el autoengaño es tan profundo que no estamos prestando atención a aquellas cosas que podemos ver. O, como el engaño es tan profundo, la ceguera espiritual también se incrementa y no las vemos. Lo otro también que sucede es que a veces la verdad puede ser muy dolorosa y no la aceptamos. Es muy difícil para el ser humano aceptar sus errores, sus faltas. Mira, tú tienes este defecto, tú tienes esta debilidad, tú tienes esto. Entonces, es duro. Es un choque, un impacto emocional muy fuerte. Y entonces tú le estás diciendo una verdad para que mejore, pero lamentablemente la gente no lo ve de esa forma. La gente lo puede ver como un ataque y sucede mucho en los matrimonios. Los rabinos, los sabios enseñan que la mujer es como un espejo. Y de esta manera nosotros vemos las cosas desde una óptica. Pero hay otra óptica, hay otro lente que nosotros necesitamos para ver las cosas de forma completa, para tener un panorama mucho mejor. Y ese no lo estamos procurando. O sea, nosotros debemos revisar todos los días, por eso la tefilá. Ese autoevaluarse, autojuzgarse, es importante. Nosotros todos los días debemos revisar y decir, bueno, yo considero que esto está bien en mi vida, pero esto está mal en mi vida. Y para ser objetivos y en verdad avanzar y producir cambios, sentarnos con nuestra pareja y decirle, oye, yo estoy reflexionando y meditando en mi vida. Dime con toda objetividad, con confianza, ¿qué cosas ves de comportamiento, conducta, actitud de mí que tú consideres que sean buenas y cuáles son las que tú consideras que no son tan buenas? Y tener la madurez para recibirlas con gozo. Como dijo el salmista, que el justo me corrija, yo lo veré como una gran bendición. Porque en la medida en que nosotros podemos tener esa confianza para recibir esas palabras por parte de ellas para mejorar, nuestra vida va a cambiar. Los rabinos enseñan que el lugar más propicio para generar cambios en la vida es el hogar. Porque allí lidiamos con personas a diario, todo el tiempo, y no tenemos que utilizar las máscaras que utilizamos en la calle. En la calle somos unos artistas, tratando de aparentar y mostrar algo que no es comportamientos, conducta, que la gente, oye, tremendo, esta persona, qué bueno, cómo es esto.
Pero cuando ese comentario llega a su casa, su esposa o sus hijos se asombran. Oye, ¿de quién está hablando? No, de su esposo, que esto, su papá es. Ellos se miran la cara y dicen, estará hablando de otra persona, porque él no es así aquí. Claro, porque es que la conducta privada es diferente a la conducta pública. Y cuando nos demos cuenta que en la pública y en la privada siempre nos ve el Eterno, tendremos entonces más temor del cielo. Que podamos seguir adelante, que este mes de Elul sea de rectificación de cambios, que podamos mejorar en cada área de nuestra vida y que de esta manera nos convirtamos en aquello que el Eterno espera. Nos vemos en la próxima oportunidad. Bendiciones para todos y Shalom. We'll be right back.